Pero qué gusto tenerlo entre nosotros y qué gusto poderlo saludar nuevamente con el pretexto de nuestra querida Pinacoteca. No saben cómo me hace falta. ¿Cómo hace falta, verdad? ¿Y qué se me Sí, hace que entre las santitas que andan por ahí en los lienzos y las paredes de la pinacoteca, tú también nos haces mucha falta en la pinacoteca, mucha falta. eso espero. Yo de veras todos los sábados los he empleado en literalmente dar vueltas en la casa sin saber qué hacer, puesto que a las 12 era mi reloj biológico para estar en la profesa y ahora es raro no tener nada que hacer y no estar frente a las preciosas obras y junto a los padres, porque tanto la querida memoria del padre Vilablancas como la muy grata memoria del padre Cano, pues es que debo yo la necesidad de estar un par de años ahí, unos 12 años en la pinacoteca. Entonces, al personal, a los sacristanes, este, al público, pero sobre todo a las obras de arte, cómo las extraño. Oye, maestro, y aprovechando que ya tienes aquí, ya tienes 45 amigos, Mm, pues te voy a lanzar un torito con 45 testigos. Ya tú dirás perfecto, si me contestas. ¿Cómo vale. la ves si nos organizamos y hacemos unos transmisiones en vivo los sábados a las 12 del día para que te sientas como aquellos sábados que andabas en la pinacoteca? Encantado, podría ser como, me imagino, como un clipcito de unos minutos respecto a una de las obras e ir Sí. eventualmente pasando por las diferentes obras, puesto que también el archivo que afortunadamente y gracias a los padres poseo, también implica las obras de la Capilla de Guadalupe, de la sacristía. Si bien yo nunca pude entrar a los aposentos de la congregación, ellos tuvieron la bondad de sacar más de un cuadro que se encuentra en los aposentos, tanto a la pinacoteca como a las ceremonias del templo. Entonces, pues la verdad es que sí, ya acumulamos un montón de fotos y son gigas, de veras, son gigas y gigas y gigas de información que no sirven de nada. Que Porque no si es, no hay alguien que los vea, ¿no? así es, si no se los puedo transmitir a alguien, si no lo podemos discutir entre muchos, si no puede alguien encontrar algo maravilloso en esa fotografía y a lo mejor hacer un análisis mucho mejor que el mío. Eso nunca está a discusión, puede ser mejor. El chiste, como a mí me enseñó mi querida Dolores Bravo, es que la información es pública, por lo tanto sea pública y ninguno es tu tema. Es Ah, patrimonio de todos, es tema de todos, y entre más gente hable, discuta, te contradigan o como sea, pero finalmente estén hablando de ese tema, tenemos más campo, más materia, tiene sentido. Es por eso que sí, creo que aunque sea una plática, convocar si alguna de esas pinturas lo provoca a alguno de nuestros compañeros expertos respecto a ese pintor, ese tema, yo con todo gusto lo podría ofrecer como unas capsulitas, como algún eh, apoyo didáctico mientras la cuarentena y la circunstancia actual de la Pinacoteca no nos permitan disfrutarla y visitarla. pues mi querido Con todo gusto. maestro, como decimos en Monterrey, ya rugiste, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahorita todavía vemos con el calendario qué sábado se puede empezar, pero con todo gusto, eso por supuesto ténganlo presente, porque también he de reconocer aquí frente a nuestro querido público que si yo tengo las tablas que he logrado tener como profesor, han sido en buena medida a los 12 años de enfrentarme al público sin escritorio y sin barrera de por medio. A la hora de hablarles, de no lograr comunicar adecuadamente lo que quería decir, de irme por las ramas, de perderme en discusiones bizantinas y volver otra vez a las obras de arte, los momentos históricos, las dinastías de pintores, los detalles de las obras, y luego ir al archivo y sentarnos a leer y a buscar más documentación. Todo eso solo tiene sentido si pues, nos ponemos a platicar con ustedes un poquito respecto a la importancia de este hermoso monumento. Perfecto, pues entonces mira, ya tienes 59 personas atentas en Como uno de testigo, los salud, canales. ya no me puedo echar para atrás. Uno, y tenemos los otros dos canales en Facebook. Entonces, mi Cierto es. querido maestro, pues nos dejas muy emocionado
Yo ya me salgo, yo ya apago micrófono y video. Para las personas que no han estado en otras reuniones, mi nombre es Blanca Alicia Martínez, soy la administradora de la página de Facebook y las charlas en las que están participando ustedes tan amablemente son una idea y una organización de la doctora Erika González, que en este momento ella es la anfitriona. Y el día de hoy, pues estamos muy contentos. Es la tercera sesión y pues vamos a tener por tercera ocasión alguien de casa, alguien que lo queremos, pero lo más interesante es que nos quiere. Entonces, bienvenido, muy bienvenido y mucha suerte, mi querido maestro. Muchísimas gracias, querida Blanca. Desde que nos pudimos conocer en la Pinacoteca, no me queda más que, como te lo he dicho, agradecerle su iniciativa, su voluntad y su trabajo y todo aquello que sume a la Casa Profesa, puesto que personalmente representa algo interesante. Académicamente es un objeto de estudio importante para mí, pero además también ha sido el sitio de convocatoria donde nos hemos encontrado más de una persona y todo ello lo agradezco. Y también agradezco estar con ustedes. Querida Erika, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Pues bienvenidos sean todos a esta tercera sesión. El maestro Alejandro es quien dará esta conferencia que se intitula La Pinacoteca de la Profesa, breve repaso por los lotes de las obras que cuentan la historia de México. Y bueno, un breve resumen curricular de Alejandro. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia del Arte con la especialidad en Curaduría de Arte por la misma facultad, autor de una decena de colaboraciones y artículos especializados en arte virreinal, novohispano y en la historia, en la historia virreinal de su natal Oaxaca, en el arte que rodea las fundaciones jesuitas de la Nueva España y en la historia de los conventos femeninos novohispanos. Fue profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana y actualmente imparte clases. Perdón, querida Erika, creo que perdimos un segundo tu micrófono. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? A ti sí, sí, te escuchamos. Sí. A Erika la perdimos, ¿no? Sí, no, yo aquí los escucho muy bien. Erika, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Perfecto, ya te escuchamos. Por un segundito te perdimos, perdón. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Sí escucharon su CPU? Básicamente has dicho más o menos todo, no te preocupes. Bueno, perfecto. Entonces, solo estoy tratando de compartir pantalla. Jamás mandé un archivo pesadito. Sí, no, es que Blanquita necesito que me convierta en host para que pueda compartir la pantalla de nuevo. No se preocupen. Esto está un poquito mientras les voy platicando rápidamente algo que podemos narrar sin imágenes. ¿Cuál es mi liga con la Pinacoteca de la Profesa? Yo estaba estudiando en el año, corría el año de 8 conejo, más o menos sería 2007, cuando gracias a que mi inclinación sobre la literatura virreinal era ya considerable, también decidí indagar en el fenómeno social, además de literario, puesto que yo estaba estudiando filología, y por azares del destino termino en el seminario de inventarios virreinales que llevaba a cabo el doctor Gustavo Curiel. Las sesiones eran en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y allá fui a dar. Entonces, quien también me conozca sabrá que a mí es mucho más fácil que me reten a que me prohíban. Si me prohíben las cosas, brinco las trancas muy rápidamente. Si me retan, si me pican la cresta, entonces otro gallo canta. Y el doctor Curiel lo entendió muy bien, entonces me dijo, trae usted un inventario de apenas unas hojas, ¿a poco no puede con otro? Y regresé con toda la intención de encontrar el más gran inventario que hubiera visto el doctor Gustavo Curiel. Y le llevé el inventario de la profesa.
craso error por mi parte, puesto que no solo él, sino muchos investigadores a lo largo de las décadas anteriores habían tenido ya acceso a ese documento, el ejemplar que se encuentra en el Archivo General de la Nación y a toda la documentación que se derrama a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Sin embargo, habíamos los historiadores habían pergeñado alguna que otra noticia respecto a las pinturas o algún otro objeto, pero no se había visto todo el documento en concordancia. Entonces me dediqué a analizarlo. Salieron cosas interesantísimas. Recuerdo por ahí que, a menos que sea un error, que es muy probable, de paleografía de mi parte, hay un objeto que seguimos sin encontrar. Inclusive la Real Academia de la Lengua me respondió que no conoce registro alguno de la palabra simoclale, que al parecer sería un objeto de madera y algo más o menos cercano a la música, pero bueno, sigo teniendo hasta la fecha la duda de que es un simoclale roto que se encontraba en la profesa al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús. Ya está tu presentación, Alex. Sí, ya lo estamos viendo todos. El inventario resulta ser un documento interesantísimo, pero a partir del inventario encuentro una serie de piezas que podemos rastrear al día de hoy, y es cuando la curiosidad me lleva a las galerías del Museo Nacional de Arte y después a la Pinacoteca de la Profesa. Llego, conozco la obra gracias a la guía que dio el padre Luis Martín Cano y después, el padre Luis Ávila Blancas, y regreso, y regreso, y regreso, y regreso, porque necesito recordar, necesito ver con calma las 400 y tantas obras que se encuentran en las paredes de la Pinacoteca. Y ese regresar y regresar, pues me convirtió en parte del mobiliario por un momento, porque me aventé 12 años platicando con el padre Ávila y con... A ver. ¿Ahí estamos? ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí, sí se escucha. Perfecto. escucha. Así es como me aventé 10 años con el padre, bajo la tutela del padre Luis Ávila Blancas y también bajo los sabios consejos del padre Luis Martín Cano. Y al final llega el terrible sismo del 2017 y nos quedamos todos sin este hermoso espacio hasta el día de hoy. De manera entonces que recordar los documentos, algunos documentos o algunos de los lotes es lo que me trae aquí con ustedes. Esta iniciativa la agradezco profundamente porque en la medida en que logremos difundir, lograremos mantener el dedo sobre la llaga y también intentaremos que no se pierda la Pinacoteca, sus obras, su historia. Recordemos que la premisa de la historia es recordar. Por lo tanto, el olvido no es opción. ¿Vale? Lo dicho, una vez presentado con ustedes y con la venia de la querida Blanca y la querida Erika, les pedimos que pasen a la primera de las imágenes que les traigo el día de hoy. La siguiente, por favor. Se trata de dos documentos que nos van a ir contando la historia de la Profesa. A la izquierda tenemos la fundación de la Casa Profesa de México, un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el ramo Tierras, en el que narra toda la historia de cómo fue que un capitán y su esposa se hacen los patronos del templo, y a un lado se empezaría a construir la casa de los profesos. Y para ello disponen de un terreno en la esquina de la calle de los Plateros y la calle de los Oidores. Hoy la esquina de Isabela Católica y Avenida Madero. Y resulta entonces que la Profesa empieza a funcionar en una casa más o menos en descuido. Se acomoda en una sala una campana, se toca, se empieza la misa y con ello se da pie a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México. ¿Qué carambas es una Casa Profesa? Seguramente los otros expositores ya han platicado algunas cosas, pero no está de más repetir que la Compañía de Jesús tiene los votos, como todo sacerdote, de pobreza, obediencia y castidad, y el que quiera, además de ser sacerdote, ser jesuita,
tiene que probar que es además obediente al Papa. Ese cuarto voto es exclusivo de la Compañía de Jesús y el que profesa el cuarto voto ya puede ser un jesuita completo. Hay jesuitas que pueden estar dentro del instituto y nunca profesar el cuarto voto por decisión propia porque deciden estar en otra circunstancia, pero aquellos que sí lo deciden terminarán, por lo menos en la época virreinal, encabezando las decisiones de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y terminarán administrando o la enorme cantidad de haciendas que llegará a poseer la Compañía de Jesús o los grandes colegios o edificios como la Casa Profesa. Algunas otras fundaciones las veremos también más adelante. Y lo que tienen a la derecha es el régimen que se lleva a cabo, el calendario anual de la profesa, no solo respecto a sus días diarios, desde la mañana hasta la hora de ir a dormir, por los padres profesos de cuarto voto en la casa. Por eso se llama casa profesa, porque es la casa de los profesos del cuarto voto, y el vulgo la terminó convirtiendo en la profesa, cuando son los profesos, porque la Compañía de Jesús no tiene rama femenina. El documento que ahorita veíamos a la derecha se encuentra en el archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Como ustedes bien saben, la memoria de México se desperdiga a partir del siglo XIX tan convulso, y muchos papeles o lotes de papeles tienen una suerte tan variada y tan intensa y tan disímil. No se ve la presentación. En un momento más la tendremos, es una serie de problemas técnicos. Recuerden ustedes que la tecnología siempre nos juega ciertas pasadas, aunque se dicen inteligentes, no siempre son tan inteligentes estos aparatos. Pero les puedo platicar que este documento, el régimen de la Casa Profesa, que viene incluido en el régimen de toda la provincia, cómo tiene que vivir un jesuita en un colegio, cómo tiene que vivir un alumno jesuita en un colegio, cómo tiene que vivir un novicio, cómo tiene que ver un profeso, cómo tiene que vivir un hermano lego, cómo se tiene que administrar una hacienda con esclavos negros, o cómo se tiene que llevar a cabo la administración del Colegio de San Andrés y la Casa de Ejercicios de Araceli. Todo eso estaba cifrado en estos documentos. Por eso les quiero traer la portada del régimen de la profesa. La vida era tremendamente estricta y estaba perfectamente bien codificada al interior de este espacio, y San Ignacio de Loyola siempre había preferido, frente a la austeridad, la decoración. Pero no nada más porque nos encanta decorar y ya la pongamos 20 cuadros y se nos da la gana. Recuerden que no es lo mismo que alguien le tenga horror al vacío, que alguien vea una pared pelona y empiece a tener un intento de ataque cardíaco, y otra cosa es que dispongas de todo el espacio para lograr el mejor mensaje posible. Es decir, no existe el concepto del horror vacui. Lo que sí existe es el concepto de llenar todo aquello con el mejor mensaje y aprovechar cada centímetro cuadrado. ¿Vale? Entonces, San Ignacio de Loyola siempre preferirá que cada centímetro cuadrado sea invertido en una decoración ciertamente teatral que nos permita, en una buena medida, gracias a la explosión del barroco que coincide, tener una serie de espacios que inciten a los sentidos corporales. Recuerden que en ese momento no tenían cine 3D, no tenían tercera dimensión, alta definición. Esta serie de maravillas tecnológicas las conoceremos hasta el siglo XX-XXI. En el siglo XVI, XVII, XVIII, todo era de tramoya, cartón piedra, pintura al óleo, imitación piedra, mármol falso, etcétera, etcétera. Pero con todos estos efectos, la idea es que se hicieran adecuadamente y con los mejores artistas para lograr unos interiores totales, es decir, aquello que los italianos podrían llamar bel composto, pero no nada más porque está bellamente compuesto, es porque además nos mete, nos logra envolver, nos convence de que estamos en un lugar. Componer el lugar, llama San Ignacio de Loyola. ¿Qué significa componer el lugar? Significa que veamos con los ojos del cuerpo, toquemos con los dedos de las manos, olfateemos con la nariz el infierno, el cielo, la gloria, el purgatorio. Y para ello servirán todas las paredes. Es por eso que los jesuitas siempre vivirán rodeados de buenas obras de arte. Pero nos estamos adelantando. Esta es la cuarta diapositiva. ¿Me permiten la tercera, una anterior?
solamente para poder ver dos de las imágenes de biombos del siglo XVII-XVIII, en los que se admira, aquí está, a la izquierda es la primera versión de la profesa, todavía con su techo de 2 aguas, y una larga torre de campanario con un pequeño campanario hacia el interior, que en realidad era una espadaña, y a la derecha es ya la obra que lleva a cabo la Marquesa de las Torres de Rada y Pedro de Arrieta. La Marquesa paga a Pedro de Arrieta junto con el padre Arribillaga, hacen un contrato para que Pedro de Arrieta reestructure la casa profesa, y ahí hay una discusión que en buena medida pueden ustedes seguir gracias a la doctora Bargelini, de si los pilares que se encuentran en la iglesia son originales de la construcción del siglo XVI y perviven, es decir, Pedro de Arrieta haría ciertas remodelaciones o reestructuraciones de un edificio antiguo, o se hace tabula rasa, se elimina todo vestigio arquitectónico y se recimenta todo un nuevo edificio por Pedro de Arrieta. Las discusiones irán y vendrán. Lo cierto es que este edificio siempre se ha encontrado en esta esquina. Ya para lo que vemos en la ilustración de la derecha, ya tiene un par de torres campanario, está mal la pintura y exagera, pero lo cierto es que ya es un edificio mucho más capaz, y sobre todo el techo de madera de 2 aguas, ya con estrellas de oro, ya ha desaparecido, y ahora es la bóveda con cúpula que le ha dejado Pedro de Arrieta. La imagen que sigue, por favor. Y ahí tenemos a 3 momentos de del templo de la profesa, en el momento en el que para 1714 se está entregando el templo. En la parte superior izquierda está, gracias al plano catastral de Pedro de Arrieta, la profesa, y ya alcanzamos a ver que tiene un patio central y un pequeño patio rectangular hacia lo que sería más o menos la cuadra de Tacuba, porque 5 de Mayo no existía. Pero las 2 torres y la cúpula están orientadas hacia, digamos, el Palacio Nacional. Abajo tienen ustedes la portada del sermón, La Mujer Fuerte, que se predicó en el templo de la profesa, la muerte de doña Gertrudis de la Peña, marquesa viuda de las Torres de Rada, quien pagó y por lo tanto fue la patrona del segundo templo, el que vemos el día de hoy. Esto se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. Y lo que tenemos en la derecha es la invitación manuscrita con la que la Compañía de Jesús invita al Ayuntamiento de México a concelebrar o estar presentes el día que se hicieran las exequias y las honras fúnebres por la muerte de la Marquesa de las Torres de Rada. La imagen que sigue, por favor. De doña Gertrudis conocemos, entre otras cosas, y por eso los traigo aquí a colación todos estos textos y esta fecha, por la siguiente imagen. Se trata de la única pieza europea de la colección. La única pieza que sabemos fehacientemente que entra a la colección en tiempos de la Compañía de Jesús y proviene de un taller italiano. Como ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la imagen, se encuentra el travesaño central con el que se sostiene el rectángulo del bastidor, en el cual está montada la dolorosa que ustedes ven en el extremo inferior izquierdo. Esta dolorosa está pintada por Bartolomeo Mancini o Mancini, que era alumno de Carlo Dolci. Carlo Dolci es un renombrado pintor en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y el padre Juan Antonio de Oviedo, que es en ese momento el prepósito de la congregación, de la Compañía de Jesús, y se encuentra gobernando la casa profesa, tiene que viajar a resolver varios asuntos, tanto a la corte del rey de España como a las instancias del Papa en Roma, y estando en Roma, recorre el taller de Carlo Dolci, y a este alumno, Bartolomeo Mancini, le compra esta pintura, como bien lo dice el travesaño de detrás, esta es romana, pintada de mano de Bartolomeo Mancini, factura, hecho para México, lo trajo el padre Francisco Antonio de Gándara, prefecto de la Buena Muerte, y lo firma Oviedo. El padre de la Gándara está en Ciudad de México, Oviedo viaja con la pintura enrollada, de Italia hacia España y de España a México, y le regala a la marquesa de las Torres de Rada esta pintura. La marquesa, como lo sabemos gracias al sermón que vimos en la parte superior, y los padres lo narran, puesto que fueron los confesores de la marquesa, ella hizo poner este cuadro en su sala, rodeado de un marco de plata cubierto con reliquias. Y dejó en testamento la voluntad de que la pintura pasara al templo
de la Profesa a la congregación de la Buena Muerte, que tenía su retablo en la nave de la Profesa, un retablo lateral. En el retablo lateral se acomoda al centro la pintura con todo y el marco de plata rodeada. Así es como se inventaría en 1767, cuando se pierde todo el interior barroco de la Profesa por el interior neoclásico de Manuel Tolsá. En 1804 la pieza es desmontada. Lamentablemente perderá también su marco de plata y aquellas reliquias, no sabremos ni cuáles eran ni dónde están, pero la pieza, si mal no recuerdo, todavía tiene marco, pero se encuentra en el dintel de la Sala Mariana. Ahí es donde podemos todavía apreciar esta espléndida obra que además llegará a tener tal éxito en Nueva España que será ampliamente reproducida, y hay muchas variantes de esta, que desde Carlo Dolci, la original que hace Carlo Dolci, las estampas que se generaron y el impacto que esta tuvo al llegar a México, se generarían una serie de obras muy interesantes. Pero por lo tanto sabemos que esta es la única pieza de todo el lote de obras que hasta el día de hoy se exhiben. Esta es la única pieza que sabemos fehacientemente que llegó por mano de los jesuitas a la Nueva España en el siglo XVIII. La imagen que sigue, por favor. Además de esto, bueno, les traía la espléndida pintura que se encuentra a su extremo izquierdo, de Francisco Martínez, del pincel de Francisco Martínez. Tenemos el patrocinio de la compañía, el daño en el extremo inferior izquierdo más o menos sigue al día de hoy. Es una pieza que requiere todavía intervención, es una pieza gigantesca, y por lo que sabemos, la Profesa tenía 4 escaleras para comunicar de la planta inferior a la superior, la casa que estaba adjunta al templo, donde ahora nos sitiamos con la Pinacoteca. La casa estuvo en lo que es actualmente el Hotel Gillow, la calle del 5 de Mayo y una parte de la cuadra hacia Tacuba. Durante el tiempo de la Compañía de Jesús, ese fue el terreno que abarcó. Con la congregación del oratorio se anexan unas casas hasta llegar a la cuadra de Tacuba y completa la cuadra hasta el callejón de actualmente Motolinía, si mal no recuerdo. Que es donde colindaba con las huertas de Santa Clara. Esas 4 escaleras interiores, que subían de un nivel al otro, ofrecen una rampa, un descanso, otra rampa, y en ese descanso había un paredón, por tanto, donde se colocaron 4 pinturas muy grandes. Una de estas es la que vemos el día de hoy en el extremo izquierdo de la pantalla, y estas piezas gigantescas fueron inventariadas en 1767. Por lo tanto, sabemos que nunca han salido de la colección. Francisco Martínez, además, era un personaje muy interesante, puesto que la hoja impresa que da cuenta de los festejos por la beatificación de San Luis Gonzaga en el siglo XVIII nos cuenta que el día de la procesión saldría una imagen del santo, del nuevo beato, desde el Colegio de San Pedro y San Pablo, hoy la esquina de San Ildefonso y el Carmen, hasta la fachada de la Casa Profesa, y la fachada de la Profesa estaría rehecha de manera fingida, gracias a las voluntades del óleo y de algunos otros efectos. Francisco Martínez haría una fachada falsa en el frente de la Profesa para cantar la fiesta por la beatificación de San Luis Gonzaga. Entonces, además de pintor, era dorador, era tramoyista, era escenógrafo en ese sentido, y la compañía lo tenía muy de cerca. A la derecha de la imagen tenemos el óleo sobre madera, creo yo, bastante bien atribuido a Baltasar de Chaveorio, y también con ello nos permite, como ya les ha dicho el maestro Ruiz Gomar, platicarles de todas las dinastías. Todos los grandes talleres trabajaron para la Profesa en todos los tiempos. Todos los Juárez están representados en la Pinacoteca. Villalpando y su hijo, no, Villalpando nada más, su hijo no está. Juan Correa y su hijo son los que sí se encuentran. Está también, por supuesto, Antonio de Torres y Antonio Rodríguez, y está algunos talleres inclusive poblanos. De manera entonces que buena parte de aquello que muy discutidamente podemos o no llamar la escuela novohispana o la escuela mexicana, arriesgándonos mucho, puesto que el término sigue todavía en discusión, se puede encontrar en estas colecciones, de manera que los lotes que tenemos ahora, gracias al tiempo y a la conformación de los mismos, nos dan una lectura de estudio, una lectura en la que podemos ver una serie de evoluciones y una serie de permanencias entre talleres.
pinturas, manos, pinceladas, colores, etc. Es por eso que resulta muchísimo más interesante la serie de lotes que se conservan en la Profesa que, sin demeritar, perdón, pero es que termina siendo de chile de mole de manteca, la colección del Museo Nacional de Arte, ¿no? Aquello que el doctor Atl había llamado cuando estaba embodegado en la Encarnación, si mal no recuerdo, todavía lo conoció, o las bodegas de la Academia, un almacén de monstruosidades, terminó siendo la colección virreinal del Museo Nacional de Arte. Pero son ciertamente no tan continuas las aportaciones de los pintores. Entonces, tenemos tiempos muy complicados en las colecciones y la de la Profesa se lee muy bien. La imagen que sigue, por favor. Todo esto acumula la Compañía de Jesús entre 1592, que se funda la Profesa, y 1767, cuando se dicta el extrañamiento. Aquí les traigo dos piezas, una que se encuentra en la exposición de la Pinacoteca, en el cubo de escalera, en aquello que llamamos el núcleo de casa de ejercicios, que es el extremo izquierdo, pintado por Miguel Cabrera, óleo sobre madera, Francisco de Borja, levantando el pañuelo que cubre el rostro de Isabel de Portugal. Aguas, hay varias Isabeles de Portugal, esta es la que casa con Carlos V, y aquella hermosísima mujer que Tiziano nos deja en un retrato espléndido que cuelga todavía en el Prado, está convertida en un cadáver putrefacto cuando San Francisco se acerca y descorre el velo, y entonces es el momento en el que el impacto es tal en el personaje que decide convertir su vida a la vida religiosa. Y lo que tenemos al extremo derecho es un fragmento de un enorme medio punto, también de Miguel Cabrera, de la serie de la vida de San Ignacio de Loyola, con más de 35 lienzos, si mal no recuerdo, que adornó los 4 costados del claustro principal de la Profesa a mediados del siglo XVIII. Miguel Cabrera hizo una serie muy importante que, como ya nos había contado también el maestro Ruiz Gomar, para hoy casi toda en las bodegas del Museo Nacional de Arte. Falta uno, que está todavía en los cilindros de madera de las bodegas de la Profesa. Es por ello que cuando lo alcancé a ver en el coro de la Profesa, que llegó una investigadora para verlo y fotografiarlo, lo habían extendido en el piso y yo no tenía más posibilidad que treparme sobre una banca y tomar a fragmentos la pintura mal iluminada. Solo les puedo traer el detalle de San Ignacio de Loyola sorprendido con la Santísima Trinidad de testigo, y del otro lado del óleo aparece Santa María Magdalena de Pazzi en rapto místico, mirando a San Ignacio de Loyola, que ya muerto baja desde los cielos y le dan mensaje de la divinidad. Es el último de los cuadros. El padre Ávila Blanca siempre nos comentaría que nunca iba a devolver esa pieza hasta que no se colgaran y se restauraran las otras tantas de las cuales ya se había desprendido la congregación del oratorio. Y bueno, hasta el día de hoy, ni lo uno ni lo otro de la pintura sigue guardando el sueño de los justos en un cilindro. Es por eso que les quise traer este fragmento de este otro Cabrera, aunque perdonarán ustedes la foto que no es tan buena. La imagen que sigue, por favor. Lo que les traigo es uno de los varios manuscritos que se hacen en Roma de los extrañados. Aquí recordemos el término, que no es poca cosa. ¿Qué significa que te extrañen? Que el rey te extrañe de tu patria y de sus reinos. No solo significa que te expulsen, no solo significa que estés proscrito en el territorio. Implica que seas un extraño en ese territorio. Se borra toda memoria de tu existencia hasta hacerte un extraño en tu propia patria. Esa es la sentencia que cae sobre la Compañía de Jesús. Y este catálogo, como bien lo leen, dice: comenzado en Roma por el padre Rafael de Celis el día 27 de junio y termina el 23 de agosto de 1786. Tiene una serie de anotaciones posteriores y es uno de los catálogos que existe. Hay otros en otra serie de colecciones en el mundo que ponen en entredicho algunos de los datos, inclusive basados en este, pero bueno, siempre serán fuentes un poco contradictorias en ciertos detalles. Lo cierto es que este documento nos habla de exactamente cómo se llamaba aquel jesuita, qué cargo ocupaba en la Compañía de Jesús de México al momento de su expulsión. Y ahí es donde también están contenidos los padres que estaban en la Profesa al momento del extrañamiento. Por eso les quise traer este precioso manuscrito a 2 tintas que también se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Con ello hablamos de la expulsión en 1767, por un año quedará cerrada, y es el momento en el que Juan Joseph de Areche hace el inventario que conocemos en el Archivo General de la Nación, que le implicó varios meses,
porque además tenían que llegar varias personas para hacerse cargo de ir llevando el conteo de uno tras otro, y es por ello que, como bien nos decía el maestro Ruiz Gomar, el inventario no es una cosa específica. No nos dicen Santísima Trinidad, tantos centímetros por tantos centímetros, firmada de la mano de tal persona. Una probable Santa Teresa, 3 nombres de Cristo. Es un poco ambiguo para deber rastrear con ello algunas pinturas. Cierto es que, por ejemplo, encontramos el martirio de San Ponciano, San Aproniano y Santos Justo y Pastor, perfectamente identificados en estos inventarios, y además mencionados con posteridad por la historiografía, ¿no? Como un ejemplo de las muchas pinturas que siempre estuvieron en esa colección. La imagen que sigue, por favor. Bueno, aquí justamente les quería traer la imagen de, si mal no recuerdo, es San Ponciano, si mal no recuerdo. Y resulta entonces que muchas de las pinturas se quedan en la Profesa, como se quedan en San Ildefonso, como se quedan en San Pedro y San Pablo, como se quedan en San Andrés y Araceli, solo por hablar de las iglesias y las casas en Ciudad de México con decoración importante. Porque además estaría Tepoztlán y todos los colegios al interior de las provincias de la Nueva España. Muchas de estas pinturas quedarían en sus lugares y los posteriores dueños o comodatarios de los espacios les darían diferentes destinos. Sin embargo, algunas también fueron destinadas a obras pías. Desde la papelera de 1767-68 empezamos a ver que gente pide cuadros que existían en templos, en colegios, en haciendas de la Compañía de Jesús, para decorar, para devoción, porque son piezas importantes para el barrio, para cierta congregación de devotos, y es la pieza titular, entonces la pueden mover a algún templo, a devoción, la pueden sacar de la iglesia, meterla en otra para su culto. Pero, por ejemplo, también encuentro entre los papeles que conserva el Archivo General de la Nación en el ramo hospitales que preguntan si el San Ponciano y Santos Justo y Pastor estuvieron en la Pinacoteca. Si mal no recuerdo, sí. Y de la Pinacoteca pasaron en el proyecto de Munal 2000 al Museo Nacional de Arte. El que no es el San Aproniano, que fue rescatado de bodegas, si mal no recuerdo. En fin, a lo que iba es que hay un testimonio, por ejemplo, que les puedo traer a ustedes, que es el de Sor Ana de Bonstedt. Sor Ana de Bonstedt es miembro de la Compañía de María. Santa Juana de las Tonac está inspirada en San Ignacio de Loyola, pero Santa Juana de las Tonac en Francia recibe la orden del Papa que Pablo V, si mal no recuerdo, le autoriza al San Ignacio de Loyola que no exista rama femenina de la Compañía de Jesús. Entonces, cuando Santa Juana de las Tonac quiere fundar su Compañía de María imitando la Compañía de Jesús, no puede utilizar la regla de San Ignacio. Por lo tanto, tiene la obligación de hacerse de la regla de San Benito de Nurcia, si mal no recuerdo. Con ello se autorizan como una orden religiosa de mujeres para educar niñas. Es como llega de Francia a Zaragoza, y luego Sor María Ignacia de Asloria Chevers sale de Ciudad de México y profesa en el convento de Zaragoza, y luego se lleva a sus primas para que profesen en el nuevo convento de la Enseñanza de México. Pero Sor María Ignacia de Asloria Chevers muere cuando el terreno ya está comprado, pero no está levantada la iglesia. La iglesia se levanta gracias a la dirección de la que queda a cargo a la muerte de Sor María Ignacia de Asloria Chevers, que es Sor Ana de Bonstedt. Es una de las monjas que llegan con ella en barco desde Zaragoza, pero ella no es zaragozana, ella es flamenca. Y Sor Ana de Bonstedt escribe un texto, una petición a la Real Junta de Temporalidades para suplicarle óleos y lienzos que se encuentran en la Profesa, en San Andrés y en la ex hacienda, en la hacienda de San Andrés, que está dedicada a San Francisco de Borja. Es la actual avenida San Borja, en la Colonia del Valle. Ahí esa avenida daba pie al ingreso de la ex hacienda de San Francisco de Borja, y de ahí quería unos cuadros para el Templo de la Enseñanza Sor Ana de Bonstedt. Entonces, podemos imaginar la movilidad que tuvieron varias de las piezas, varios de los lotes, a lo largo de esta serie de años. Gracias a que la congregación del oratorio de San Felipe Neri de México tenía su espacio en
República del Salvador, entre Bolívar e Isabel la Católica. Dios mío, paso diario con los perros por ahí y no es posible que no me acuerde con precisión. En fin, donde se encuentra actualmente la Biblioteca Lerdo y el Museo de la Cancillería, estuvo un ejercicio muy interesante, si mal no recuerdo, al principio se le atribuía a Claudio de Arciniega, San Felipe Neri el Viejo, y San Felipe Neri el Nuevo era obra de Inés Bejarano, cuando llega el temblor de 1768, sí, y deja arruinado el colegio de San Ildefonso y deja arruinado el templo, hospital y casa de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de México. Y entonces, para empezar, y por urgencia, los alumnos de San Ildefonso viven un año en la Profesa. Se repara San Ildefonso, vuelven a San Ildefonso y es entonces cuando la Congregación del Oratorio empieza a dar misas en el Templo de la Profesa, y siendo la Congregación del Oratorio de México una orden estrictamente de varones y dedicada en buena medida a la educación de las juventudes masculinas, es que le solicitan al virrey y por lo tanto al rey la permuta de los edificios que quedaron en ruinas por la Casa Profesa, que está todavía en pie y ofrece solidez. Es entonces que se le otorga la Casa Profesa a la Congregación del Oratorio, pero con una serie de condiciones, entre ellas que cambia el nombre a San Felipe Neri el Real, que en teoría sería el nombre, o San Felipe Neri, ya no el Real, evidentemente, pero San Felipe Neri es el nombre oficial hasta el día de hoy, y que la Congregación del Oratorio, en la Casa Profesa, lleve a cabo el cristiano servicio de aplicar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Imaginen cuánta es la saña que se ciñe sobre la Compañía de Jesús, perdónenme la cacofonía, que se prohíbe festejar el 31 de julio como la fiesta de San Ignacio de Loyola. Es una de las cosas que una monjita argentina llamada Mamantula defenderá capa y espada y confrontará a esta mujer sola contra el obispo de Buenos Aires, porque ella va a seguir festejando la fiesta de San Ignacio de Loyola el 31 de julio, pero además abre una casa de ejercicios espirituales en Salta y otra en Montevideo y otra en Buenos Aires, en las barbas del arzobispo y contra la voluntad del rey. Sin embargo, el rey reconoce que esos ejercicios espirituales son un buen aporte para el cristianismo, de manera entonces que no pueden dejar de llevarse a cabo, pero se van a quedar ahora a cargo de la Congregación del Oratorio. Es por eso que la tradición de los ejercicios continuará en Ciudad de México, pero de la forma que el oratorio le quiera dar, con el carisma del oratorio. Van a ser los ejercicios de San Ignacio, pero afelipados, si el término se me permite. Es entonces que les pido la siguiente ilustración. Estábamos teniendo problemas con la ilustración, pero en un momento más las tenemos. El culpable soy yo. Les mandé un archivo considerablemente denso porque hay imágenes muy pesadas. Entonces, sí, una disculpa. Es que nos está sacando constantemente por las imágenes, están muy pesadas. Están muy pesadas. El culpable soy yo, perdóname. Es parte de mi necedad todavía. El día de hoy no puedo parar de poner imágenes si tengo que contar. Sí. Pero bueno, ustedes conocerán, si han venido al Centro Histórico de la Ciudad de México, la Biblioteca Lerdo o la Capilla Vladi, que es una maravilla. Esta hermosa biblioteca de la Secretaría de Hacienda conserva la fachada y parte de la estructura que le estaba dando el arquitecto Inés Bejarano en el momento del terremoto. Si pueden volverse a parar por ese pequeño atrio que todavía le conserva, puesto que el atrio además en algún tiempo fue la antesala del Teatro Arbeus, si no recuerdo, conserva al día de hoy la fachada inconclusa. En el nicho central, en la parte superior, encontrarán una peana de angelitos y un par de personajes arrodillados en actitud de veneración ante un monolito rectangular de cantera. Porque subieron la piedra, la colocaron, le iban a empezar a desbastar para construir un San Felipe Neri seguramente, y vino el temblor y ya quedó el monolito ahí colgado en la fachada. Se traslada la congregación a San Felipe, a la Profesa, y es el momento en el que, en cuanto la tecnología nos lo permita, vamos a poder ver una serie de documentos en los que el arzobispo Jaro y Peralta
decide destinar el hospital, el colegio de San Andrés, un colegio del siglo XVI, finales, que originalmente se había destinado para ser el colegio de Santa Ana. Pero la misma familia que patrocina el colegio que después conoceremos como San Andrés, sería la misma familia que firma el patronato del colegio de San Ángelo del Carmen en las inmediaciones de San Juan Tenanitla, hoy el barrio de San Ángel, el Carmen de San Ángel. Y entonces los herederos empiezan un pleito legal para deshacerse del patronato de los jesuitas. Al final, con una corta feria, arreglan todo. Y entonces Santa Ana cambia a San Andrés por el capitán Andrés de Tapia. Ya está tu presentación, Alex. Sí, ya lo estamos viendo. Y entonces, ahí estamos viendo San Felipe Neri el Viejo. Sí, perdón, el que tuvo el error de no mandar un PDF fui yo, porque sí hubiera sido mucho más fácil comprimir las imágenes y no tenerlas con tanta problema. Este es San Felipe Neri el Viejo, que también un tiempo, como nos nos contó nuestro querido y siempre llorado Francisco de la Maza, fue un estacionamiento. La puerta daba a un estacionamiento y se estacionaban los carritos en el claustro viejo de San Felipe Neri, donde estaban además colgadas originalmente la serie de pinturas con la vida de San Felipe de Antonio de Torres. Todavía están además algunos de los saquitos donde encajan perfectamente las pinturas que conserva la profesa. Ahora sí, la imagen que sigue, por favor. De la propia página de Facebook de la Pinacoteca saqué dos imágenes que la verdad es que las fotos son estupendas. A su izquierda está San Francisco de Sales en cátedra. San Francisco de Sales es un santo francés, pero aunque no es contemporáneo de San Felipe Neri, sí termina siendo uno de los santos más cercanos a la congregación del oratorio, y ellos tendrán una cofradía de San Francisco de Sales dedicada a la doctrina cristiana. Por eso San Francisco es un personaje muy importante y está inclusive en el día de hoy en el altar mayor. Y estamos viendo la casa de ejercicios. ¿Nos podemos regresar un par hacia atrás, queridas? Insisto que la culpa es mía. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Aquí tenemos a la izquierda San Francisco de Sales en cátedra, que es por mucho como se enseñaba a los novicios del oratorio, el carisma de la congregación. Y del otro lado, en el extremo derecho, tenemos de la serie de la vida de San Felipe Neri, de Antonio de Torres, el momento en el que Felipo se vende sus libros, se deshace de ellos. Y la que tenemos ahora en pantalla es el exvoto que, como bien decía el padre Ávila Blancas, se trata de uno de los exvotos más grandes de la cristiandad, que es el exvoto que firma Alcíbar, José de Alcíbar, que además al pobre de San José las manos no le alcanzan evidentemente para tremendo telón, y entonces es ayudado de la Virgen de las Nieves, que es la patrona de la congregación, y ahí vimos al mismísimo San Felipe Neri con su barbita ya toda blanca, intentando ayudar a San José, y tampoco pueden, y entonces un par de querubines ayudan junto con el Espíritu Santo a sostener el telón que nos cubre a todos los jesuitas, los filipenses en 1767. No se hacen retratar porque estaban alegres por la expulsión de la compañía, se hacen retratar porque no ha muerto un filipense en los últimos 7 años. Y anteriormente a ello, a que se le solicitan intercesiones a San José, había muerto un montón de gente de la congregación hasta mermarla. Durante 7 años José les cumple la promesa de que no muera ninguno, y entonces en 1767 le piden a Alcíbar que les haga este hermosísimo exvoto. Y todos estos pasan a la profesa. Y los estamos viendo en una fotografía de generación, literalmente. Ahora sí, la imagen que sigue. Y tenemos a la izquierda la foja en la que se narra el inicio del inventario de las pinturas. ¿Nunca despertaste? Ahí lo tienen en el extremo izquierdo de la... Por favor, apaguen todos sus micrófonos. ¿Has invocado un monstruo de Among Us? ¿No? Listo. Lo que tenemos a la izquierda es el inventario, que es una fotocopia, que se encuentra en el ramo Temporalidades del Archivo General de la Nación. Y lo que tienen ustedes a su derecha
es una lista de lienzos invendibles. Como les había contado, el arzobispo Jaroy Peralta quiere que el Colegio de Santa Ana, después de San Andrés, por el capitán Andrés de Tapia, que era un colegio que se encontraba en donde actualmente está el terreno del Museo Nacional de Arte y el Salón Xicoténcatl del Senado. De hecho, el Salón Xicoténcatl todavía conserva parte de la estructura de la que fuera la casa de ejercicios anexa al colegio. Y resulta entonces que el Colegio de San Andrés se dedica a parte del juniorado. Las 3 etapas para llegar a ser jesuita son el noviciado, el juniorado y luego la 4ª profesión, si mal no recuerdo, en ese orden. Y entonces, el noviciado, el juniorado, el terceronado y luego la profesión. Ese es el nombre que me hacía falta, el terceronado. Si mal no recuerdo, San Andrés estaba dedicado al terceronado. Y entonces, el edificio es muy grande, una parte es para los tercerones de la Compañía de Jesús, pero la otra se dedicará al descanso de los jesuitas que llegan por barco de España y están destinados a las Filipinas, China y Japón. Así como estaba la hostería de Santo Tomás de Villanueva, de los agustinos, en los linderos de la Alameda, hoy el Hotel Cortés o Museo Caluz, era una hospedería para los agustinos que venían desde España con miras a llegar a Asia y poder predicar y evangelizar. Los dominicos también tenían una serie de hospederías, incluido San Jacinto Tenanitla, para que los jesuitas que venían desde Europa con vías de llegar hacia el continente asiático pudieran descansar y curar sus enfermedades en ciertas casas de descanso. San Andrés entonces era para controlar el paso de los jesuitas que tenían como destino Filipinas, China y Japón. Y además, una parte de la casa, un panadero la destina, gracias a que él dona una serie de dinero y una casa, todos estos bienes se ponen para construir una casa de ejercicios espirituales. San Ignacio, como ustedes saben, escribe un manuscrito que se llama Los Ejercicios Espirituales, donde te indica a lo largo de 4 semanas, si no recuerdo, cómo vas a dirigir tu espíritu, alma, cómo vas a ejercitar tu alma. El alma no se puede ejercitar en el gimnasio, no la ponemos a hacer pesas. Entonces, ¿cómo la ejercitamos? Pues resulta que el alma es gobernada por 3 potencias desde tiempos aristotélicos: el entendimiento, la memoria y la voluntad. Pero seguimos hablando en el aire. No tenemos nada tangible para hacer ejercicio. Bueno, pues resulta que la memoria, el entendimiento y la voluntad son conectados con el exterior, con el mundo exterior, desde el ánima que reside en el corazón hacia el mundo exterior, gracias a los sentidos del cuerpo. Y ahí está la clave. Si usted puede ejercitar, puede controlar, puede apabullar a la vista, al olfato, al oído, al tacto del ejercitante, para llevarlo hasta las fauces mismas del infierno, hacerlo transitar sobre la tierra yerma, donde se sufre y se paga por ser pecador, o subirlo hasta la gloria, rodearlo de luz, de puro amor, y entonces contarle las glorias de Dios, en ese momento usted habrá hecho que el ejercitante ejercite su alma, pero es a través de sus sentidos corporales. ¿Cómo lo hacemos para atacar los sentidos en el barroco? Muy bien, pues traigamos a Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Pedro de Arrieta, y empecemos a construir un edificio que tenga un pasillo lúgubre. Y la casa de ejercicios de Araceli, como la casa de ejercicios de la profesa, tenían un pasillo sin ventanas a la hora de entrar, y era un pasillo frío, y es a propósito, para que la gente empiece a sentir frío y se empiece a sumergir de poco a poco en el infierno, y de ahí transite la tierra y luego la gloria. Ese es un poco, grosso modo, una manera de entender los ejercicios espirituales. Los ejercicios se llevan en Araceli. Araceli está anexa a San Andrés. San Andrés va a ser dedicado por el arzobispo Antonio Jaro Núñez. Estoy totalmente equivocado. El arzobispo Jaro decide que va a ser un hospital porque además hay una peste en Ciudad de México, y entonces el encargado del hospital escribe esta lista de lienzos invendibles porque dice: tenemos unas pinturotas enormes de la boca del infierno y al agonizante enfrente. Así no se nos va a curar nadie. Esta lista de lienzos que ya pusimos a la venta y nadie quiere tener una boca del infierno de 6 metros en su sala, pues son invendibles. Y como son de temas tan específicos, yo creo que mejor le quedarían a la profesa, puesto que los filipenses tienen la orden de llevar a cabo los ejercicios, y toda esta tramoya les sirve más a ellos que a nosotros para curar agonizantes, ¿no?
Y es entonces cuando, gracias a que estos lienzos invendibles no se pueden rematar en la almoneda de San Andrés, pasan a la profesa, entre ellos la famosa boca del infierno, que lamentablemente está tanto recortada y por lo tanto, si tuvo firma ya no la conocemos. La imagen que sigue, por favor. Aquí tenemos la fachada de San Andrés, fotografiada por El Tiempo Ilustrado en 1908, en 1904, si mal no recuerdo, antes de su destrucción, ya convertida en el famosísimo Hospital General. Y este Hospital General, además, recuerden que sería no solo el sitio donde nacería la institución de la oftalmología y la ortodoncia en México, sino también el sitio donde se hiciera una de las muchas intervenciones al cadáver de Maximiliano, puesto que en Querétaro lo habían dejado hecho un Santo Cristo, y así no se puede embarcar, iba a llegar podrido. Entonces, se vuelve a embalsamar en San Andrés y se le hace una pequeña exequia en la capilla de San Andrés y Juan José va a recibir la orden de don Benito Juárez. Miren que soy oaxaqueño, soy juarista, pero la historia es así. La orden de echar abajo en una sola noche el templo de San Andrés, como sucedió. Con los años, el hospital se echaría abajo para construir en él el Palacio de Comunicaciones de Silvio Contrillo y el Museo Nacional de Arte. La calle de Xicoténcatl y la casona del Senado, que en buena medida tiene la estructura de la Casa de Araceli, pero de San Andrés no queda piedra, y el santo que se encontraba como titular del templo, que se encontraba en una estupenda escultura en el centro del patio del hospital, ese santo actualmente está en las huertas del Museo Nacional del Virreinato. Es básicamente lo que queda. De manera que una buena parte uno de los lotes importantes de los que se nutre la pinacoteca de la profesa proviene de la Casa de Ejercicios Espirituales de Araceli. La imagen que sigue, por favor. École, esta es parte de mi pecado, porque están pesadísimas estas imágenes. Son arriba, de autor anónimo La Boca del Infierno, y abajo, también de autor anónimo, Las Penas del Infierno. Y lo que tenemos es, según mi hipótesis, el acomodo original. Uno se podía parar frente a estos dos murales y entender cómo estaban las fauces del Leviatán. Hasta la parte superior de la pintura alcanzamos a ver uno de los ojos, las dos narices y todos los colmillos de esta enorme bestia que abre sus entrañas y nos deja ver a través de los colmillos cómo está la comunidad de los condenados. En el extremo derecho de la imagen se encuentra un alma representada por un personaje que, ahora sí que coloca usted su foto aquí. Y en el extremo izquierdo tenemos un testimonio notarial de un jesuita en Murcia que asiste a un agonizante y después de hacerle la general confesión, el extrema unción, se regresa y tiene como la visión de la mujer siendo arrastrada por los demonios hacia las fauces del infierno. Es decir, el infierno sí existe, ya hay un notario en Murcia que te lo puede decir. Están las fauces abiertas y abajo están las 7 penas por los 7 pecados correspondientes a las 7 virtudes, o contrarios a las 7 virtudes. Pero si estas fauces se abren, la bestia tiene un estómago, y las entrañas mismas de esa bestia las tenemos inmediatamente abajo. Y entonces, frente a todo esto, nos van narrando, por ejemplo, la visión de Santa Francisca Romana acerca del infierno, y aquello de 2 dimensiones se vuelve de tercera dimensión y lo estás viendo, lo estás oyendo, lo estás respirando, lo estás tocando, lo estás componiendo, estás viviendo en ese lugar. Y San Ignacio de Loyola habrá ganado. Se habrá cumplido el ejercicio espiritual. Estos son los lotes que pasan a la profesa. La imagen que sigue, por favor. Ya en el pleno siglo XIX, la Orden Hospitalaria de San Camilo de Lelis, que es contemporáneo San Camilo a San Felipe Neri, en Roma, pero su orden hospitalaria llegó mucho más tarde a Nueva España. Tendrían un hospital para atender agonizantes. A ellos se les llamará los Padres de la Buena Muerte, puesto que el carisma de la congregación implica que atiendan exclusivamente a aquellos que ya no tienen esperanza de vida, aquellos que ya solo están agonizando para morir. Y los hospitales a veces los hacen un poco a un lado con la esperanza de que la cama fuera ocupada por alguien que se pudiera salvar. Más o menos algo que conocemos nosotros. Entonces, los padres agonizantes tomaban a este enfermo, lo llevaban a San Camilo de Lelis, que es actualmente un tramo de San Jerónimo y Mesones, si mal no recuerdo, y entre Corró Mayor y... Ay, madre mía. No me acuerdo cómo se llama el otro. En fin.
los padres de San Camilo tienen su hospital, y lo que ahora es la secundaria número 1, era una cancha de pelota vasca, con la cual de las apuestas sobrevivían los padres de San Camilo de Lelis, y además tenían su finquita en Coyoacán, lo que ahora es el restaurante del convento. Cuando ellos desaparecen, el último padre Camilo le entrega a los filipenses toda su colección de retratos, y aquí están 3 de los padres fundadores que vinieron desde Italia a fundar San Camilo de Lelis de México. De buenos pinceles algunos de ellos. Les traje 3 nada más que se encuentran actualmente en la biblioteca, pero también recordemos que Adavi de México ya catalogó la biblioteca de la Profesa. Ese catálogo lo pueden descargar gratis en la red, y ahí también encontrarán vidas de San Camilo de Lelis. La imagen que sigue, por favor. Pero en el siglo XIX también desaparece el Colegio de San Miguel de Belém. ¿Y por qué nos vamos tan lejos? Pues resulta que San Miguel de Belém es una fundación, es un colegio para niños fundado por un filipense. Pero además, el padre Matías de Monteagudo convence a otro panadero, en el siglo XVIII, finales, principios del siglo XIX, a que pague la casa de ejercicios espirituales para mujeres. Como recordamos, los jesuitas en Araceli habían hecho su casa gracias a un panadero. Y en este caso, otro logra fundar la casa de ejercicios espirituales anexa al Colegio de San Miguel de Belém. El padre Monteagudo, además, será en suerte quien logra juntar a todas las autoridades importantes en 1821 para firmar en la Profesa el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Entonces, el padre Monteagudo, junto con este panadero, construyen, anexo al Colegio de San Miguel de Belém, para niñas pobres y bonitas, es decir, el San Miguel de las Mochas o San Miguel de las Bonitas, como le conocía el vulgo, y fundan una casa de ejercicios espirituales para mujeres. Cuando este colegio y casa desaparecen porque recluyen a las pocas alumnas de San Miguel en las Vizcaínas, y ahí muere la fundación, y por tanto el archivo y parte de las obras de arte se las queda a Vizcaínas, otra parte, aquella de la casa de ejercicios espirituales, se va para la Profesa. Y de ahí muy probablemente data y proviene esta hermosa pintura anónima de la Virgen María, muy pobremente vestida y descalza, con ropajes raídos, remangados, etcétera. Se encuentra ella solita, levantando las manos para sostener el manto y patrocinar a mujeres de todos los estamentos sociales y económicos de la Ciudad de México. Es un patrocinio en ese sentido bastante democrático, si me permiten el término, puesto que al principio aparecen 2 mujeres civiles, no son religiosas. La que se encuentra con un rebozo blanco tiene las faldas rotas, tiene las enaguas con hoyos, con rasgaduras, y la de negro es una viuda con un encaje finísimo, rica. Las 2 del frente son la pobre morena y la rica blanca, ¿vale? Y de ahí proviene este y otra serie de pinturas, entre ellas aquella famosa de Tomás Mondragón, del espejo que no te engañe, que está inspirada en una estampa inglesa. Ya por el momento solo les quise traer esta de la Casa de Ejercicios Espirituales para Mujeres. La imagen que sigue, por favor, y de ahí proviene, por lo tanto, otro de los lotes que en buena medida están entre la sala de ejercicios espirituales y la sala mañana. Nuestro querido maestro Rogelio Ruiz Gomar también nos hacía una breve mención, y cierto es que sería muy difícil aventurar cuál exactamente pudo haber sido, pero alguna noticia hay de que el Hospital del Espíritu Santo, que se encontraba donde actualmente está el Casino Español, a una media cuadra apenas de la Profesa, sobre Isabel la Católica, enfrente de la casa de los marqueses de Miravalle, de los condes de Miravalle, desapareció por completo este hospital, pero algunas de las pinturas pasarían al templo y a la casa Profesa. Yo tampoco me atrevo a aventurar alguna de cuál exactamente pudo haber sido, pero se sabe que por la proximidad algunas piezas fueron a dar. La imagen que sigue, por favor. Y esta es una de las premisas que he querido traerles. Este es el proceso de restauración que se llevó a cabo hace ya, si mal no recuerdo, 2013, por el taller de restauración de pintura del Caballete de la ENCRIM. Esta es de José de Alcíbar, de José de Alcíbar, José de Páez, yo no me acuerdo. La continuación de la serie de vidas de conversiones de los santos que empieza Miguel Cabrera con la conversión que les enseñaba de San Francisco de Borja. Parece ser que la serie se le había encargado al taller de Cabrera, Cabrera muere,
y sería José de Páez. José de Páez haría la continuación de estas obras, pero Miguel Cabrera lo haría para la Compañía de Jesús, y José de Páez lo haría para la Congregación de San Felipe Neri. Y entonces varía un poco el tema. Hay un par de estas pinturas colgadas junto a la de Miguel Cabrera haciendo juego en el cubo que subió al coro de la iglesia, es decir, en la sala 3 siglos, hasta el fondo, pero esta pieza, junto con otras dos, fueron llevadas por un filipense que resultó ser nombrado obispo auxiliar y tener su sede en la histórica iglesia de San Miguel, también de Pedro de Arrieta, en los límites del centro, en Pino Suárez, y se lleva 3 piezas para decorar sus oficinas. Y de esas 3 piezas, yo sabía de una, nunca la he visto, no sabía de esta, pero esta la restaura la ENCRIM, puesto que logran ubicarla en San Miguel y evitar el avance del deterioro sobre el extremo inferior derecho de la pieza y recuperarla en buena medida. Es una pieza interesantísima. Es la conversión espiritual de un soldado que era jugador, entre otras cosas. Ya sabrán que el muchacho era calavera, como decían los términos del siglo XIX. Y bueno, la lista de sus pecados no conviene repetirla ahora, pero en el momento en el que él pierde todo y es repudiado por sus compañeros de juego, viene su conversión espiritual. Por lo tanto, vemos una escena de milicias, siguiendo todavía el espíritu militar de la Compañía de Jesús, fundada por un soldado, Íñigo de Loyola, pero también por el espíritu de humillación para comenzar con el ejercicio del alma que pide la congregación del oratorio. Es por eso que les quise traer desde los talleres mismos del ENCRIM. Esa pintura ya debe de haber salido de los talleres, no sé dónde esté, supongo que volvió la profesa, esperemos que esté en la pinacoteca y que pronto también la podamos ver. La imagen que sigue, esta, como ya nos contaba también nuestro querido maestro Ruiz Gomar, no solo es una de las pinturas más interesantes, sino que al parecer salió y estuvo en venta en las galerías La Granja. Y de ahí la adquiere Guillermo Tovaría de Teresa y la devuelve la profesa con alguna serie de daños, y lo que contaba el padre Ávila Blancas es que muy probablemente pues la junta de vecinos notables que se queda a cargo del templo en el momento de su cierre frente al conflicto que nosotros hoy llamamos guerra cristera, pues no fue tan notable y se llevó esta y algunas otras piezas y las puso en venta contra esquina, y de ahí logró regresar a la colección y al día de hoy sobrevive en el templo. Pero eso también nos pone a pensar en las muchas veces que salió patrimonio de manera irregular de la profesa. Y uno de ellos, hay que decirlo con todas sus letras, es cuando Agustín Yáñez, con venia de no sé quién, se lleva varias pinturas de Cristóbal de Villalpando, del ciclo de la vida de San Pedro y del ciclo de la vida de José, el hijo de Jacob, para exhibirlas, que actualmente se encuentran en el Museo Regional de Guadalajara, en Jalisco. Estos Villalpandos salieron en el siglo XX, cuando la pinacoteca ya existía, y salieron de manera regular, y hacen falta en la colección. Son algunas piezas, son 2 del ciclo de San Pedro y son 4 de las 8 que componían el ciclo de la vida de José, pero ciertamente pues es, a pesar de que ya están también restauradas y exhibidas, pues es separar lotes cuando se leerían mucho mejor juntos, habría que decirlo. Ahora sí, la imagen que sigue, por favor, y la colección no acaba ahí. Los 400 y tantos cuadros que tenemos en la profesa no nada más provienen de toda esta serie de fundaciones y desapariciones, sino que además están todos los cuadros del templo. Este que estamos viendo es el altar dedicado a la Santísima Trinidad. En la parte de abajo es la fiesta de los arcángeles y es la fiesta de San Rafael, si mal no recuerdo. Es un San Rafael que se encuentra colgado en la capilla de Guadalupe y que está firmado por un tal Rafael de la Puente. Es la única firma que tenemos de él, por lo menos en la colección, y probablemente estaría cercano a un sacerdote, Luis de la Fuente, de la Compañía de Jesús. Es una pintura interesante. Lamentablemente, la luz tan dramática sobre el San Rafael nos deja un poco en penumbras la espléndida Trinidad que se encuentra en ese retablo, muy cercana al taller de Miguel Cabrera, podría decir,
pero los óvalos que se encuentran en este y en los demás retablos laterales rematando, cuando se bajaron de los retablos para la restauración de los mismos y el repinte, pudimos corroborar que estaban firmados por Cabrera, los 4. Si mal no recuerdo, es un San Ildefonso, un San Agustín, un San Ignacio y un San Bernardo de Claraval. Y los 4 óvalos están firmados por Miguel Cabrera también. Además de las estaciones de Vía Crucis, hay un Villalpando hermoso junto al presbiterio, en la puerta que comunica de la sacristía al presbiterio, que es la multiplicación de los panes. Es decir, el templo tiene sus propias joyas y es todo un lote que además afortunadamente se encuentra todavía a culto y devoción. Y tiene un sentido todavía más relevante el que siga estando a culto. La imagen que sigue, por favor, pero existe otro lote y no es menos importante, como ya nos lo había dicho nuestro querido maestro Rogelio Ruiz Gomar y el padre Luis Martín Cano, la sacristía. La sacristía además es precisamente uno de los puntos más flagelados por el temblor del 2017, puesto que los arcos en color crema que ustedes ven sobre el techo blanco se han desbaratado en sus pilares por completo. Y esta es la sacristía original que más o menos construye Pedro de Arrieta. Había dejado el padre Ávila Blancas, todos los tableros son obra del prepositado de otro sacerdote oratoriano, pero el padre terminará de montar todos estos cuadros. Aquí vemos una escultura del Cristo que se encuentra sobre una mesa que tiene además unos travesaños pintados con sirenas, esculpidos, con unas sirenas con guitarras deliciosas. Aquí se encontrará el resto de la serie del apostolado pintado en sus cabezas sobre la mina de cobre de Nicolás Rodríguez Juárez, pero además una serie interesantísima de piezas de diferentes tamaños que nos hablarán de otra serie de devociones. Ahí se encuentra también una escultura de la viuda Francisca Romana, un ejemplo de una viuda rica de vida civil, para ejemplo de las ramas ricas que llegaban a hacer los ejercicios espirituales en las congregaciones de la profesa, por ejemplo, ¿no? Y también hay una serie de reliquias interesantísimas y unos relicarios delicadísimos. En fin, hay toda una serie de piezas que constituyen un lote riquísimo por sí mismos, además del lote de textiles, el lote de ornamentos, el lote de platería, etcétera. La imagen que sigue, por favor. No menos importante, pero sí tremendamente doloroso, las bodegas. Lo que ustedes están viendo es el coro y los dos tramos que avanzan sobre la puerta lateral y el altar de la Purísima que se encuentran a los pies de la profesa. El coro es una de las áreas más dañadas con el incendio que, según cuentan los propios oratorianos, fue producido por los carrancistas en 1914. Ese fuego destruye, como ustedes también ya saben, el ciclo completo de los 7 sacramentos de la cruz y la adoración a la cruz que había pintado Pelegrín Clavé y sus alumnos, pero además ese ciclo que es pintado por Pelegrín Clavé es criticado, laureado por Niceto de Samacuá, pero también es criticado por un tal Francisco Martínez, Gerardo Martínez, y se convertirá en el primer, ese juicio crítico de las pinturas de la cúpula de la profesa, lo tira por los suelos, lo trata muy mal al proyecto de Pelegrín Clavé, pero a la hora de criticarlo se convierte en el primer documento de crítica de arte del México independiente. Y no es poca cosa. Lamentablemente ya nada más nos queda el Dios Padre pintado por Pelegrín Clavé, y ahora, además, el fuego que consume ese ejemplo, ese espléndido conjunto de pinturas, también destruye el archivo musical y el órgano original de la profesa y afecta parte de los flameros que ustedes están viendo que mandó a hacer Manuel Tolsá para este espléndido coro. Como ya no hay un órgano histórico y el espacio queda vacío, entonces ahí es donde acondicionará varias series de padres de la congregación anteriores al padre Vilablancas. Ahí eran unas masón para establecer una forma de archivo de pinturas que de ahí se irán sacando, se irán restaurando, se irán enmercando y se irán colgando en la profesa. El ejercicio de 30 años de ver y restaurar todas esas piezas, que es la que le queda al padre Ávila, porque él es el heredero de una tradición muy larga del siglo XIX y XX de conservación y preservación, pues también es lo que está peligrando al día de hoy, a la hora de no tener la iglesia, la pinacoteca. Que siempre que podamos hablar, haremos algo porque la memoria no... Aquí tenemos una pregunta del maestro Ruiz Gomar para Alejandro. Dice que si podrías ampliar la información sobre esa lista de los lienzos invendibles. De Mil Amores, el documento lo tengo digitalizado, maestro, y también
Algo de ese documento lo comenté en la tesis, que usted tiene un ejemplar, puesto que generosamente fue parte del comité que leyó esa tesis. Bueno, esa tesina, porque es un ejercicio más breve, pero de cualquier manera, el expediente completo lo poseo, debe de estar en alguna de mis carpetas, pero no es tan difícil de ubicar. Y también, si me permite, le puedo enviar el documento o puedo hacer también público el documento, finalmente todo está en el AGN, de las obras que pide Sorana de Bonstedt para el convento de la Compañía de María. Tengo además el folleto que generosamente me obsequió el padre Ávila Blancas de las reliquias, la nómina de reliquias que quedan al día de hoy en el Osario Sagrado de la Profesa. Y ahí hay un punto a discutir con el maestro Gomar, puesto que ahorita no lo tengo muy presente, pero no sé si es San Aproniano o San Ponciano, mártir, que tienen una reliquia en la Profesa. Ya es que esta parte de la documentación ha generado interés sobre el público, Alex, y quizás si pudieras compartir después algo para que Blanca Alicia lo pueda subir a la página. Para que porque pueda ya estar ves que inclusive descargable en Facebook, porque también tengo la ruina y destrucción de la Casa Profesa, que es cuando se presenta el proyecto de RBU de hacer la calle de 5 de mayo, los oratorianos contestan con una carta que se llama al ayuntamiento que imprimen en la imprenta de Arévalo y que se llama Ruina y Destrucción de la Casa Profesa. Ese folleto, cuando Adavi está haciendo la catalogación, yo estoy de chismoso en una de las banquitas y pasan con unos tratados enormes de ejemplares de ese impreso y me regalan el único que todavía conserva el color azul porque los demás ya están en sepia. Y entonces lo digitalicé y por supuesto que está libre para todos. La monografía que el padre Ávila Blancas produjo y tenía a la venta cuando daba las visitas también la tengo digitalizada. ¿Qué otro documento? Y el de la fundación de la Casa Profesa, que es un manuscrito que se encuentra en tierras. Serán unas 3 o 4 páginas. La palografía sí se las debo porque todavía no la termino, pero el documento con todo gusto se los puedo hacer pasar. Creo que le regalé una copia a la maestra Clara Valerini, pero de cualquier manera es información que es pública y como bien me enseñó mi querida Dolores Bravo, la información no es tuya, mijito, es pública. No, y entre más circule, más discusión hay y mejor para todos. Pues ya podemos crear dentro de la página de la Profesa una publicación mensual que se llame Dossier del maestro Alejandro Hernández. Una vez al mes nos regala algo de esos tesoros. Documentos, pero por supuesto que sí, que son tesoros de la nación. Yo finalmente lo que hice fue fotografiarlos, pero están conservaditos en Lecumberri. Y la enorme ventaja es que ahorita con toda la cuarentena, pues también son de los locales cerrados. Como afortunadamente ya nos dejaron fotografiar desde hace varios años, lo tengo digitalizado y es para ustedes. Y como diría el sobrino de Doña Perfecta, esta novela de Galdós, no se puede hablar de deudas entre hermanos. Maravilloso, preciosa frase. Y bueno, yo ya me voy a despedir recordándoles que la liga de la grabación de esta tercera sesión va a estar en 1 hora, hora y media en nuestra página de la Pinacoteca de la Profesa. Muchísimas gracias y yo me despido. Si ustedes la siguen, pues ahí me cuentan, Bueno, solamente unos anuncios. Nos preguntan algunas cosas sobre la pintura La Boca del Infierno. La siguiente sesión justamente Abraham Villavicencio nos hablará sobre la muerte e infierno en las pinturas para ejercicios espirituales.